muchas gracias. Tal cual, digamos, como estamos charlando, estuvimos estudiando un poco cómo se distribuyen las variables como humedad, temperatura y presión en un data center, ¿sí? Para eso usamos algunos algoritmos de clustering, como K-means, y otros algoritmos que de alguna manera nos permiten optimizar la cantidad de clusters, ¿sí? Que eso lo vamos a ir charlando ahora durante estos minutos. Entonces, para eso, por ahí dividimos la charla en tres partes. Lo que es la introducción, que vamos a estudiar el problema, cuál es el análisis del problema, una breve introducción a los algoritmos de K-means, Elbow y Silueta, y después nos metemos en la aplicación ya teniendo toda esta base, ¿no? Entonces, el problema eh, con el cual estudiamos es que en realidad en un data center tenemos que tener controladas ciertas variables como temperatura o media presión, en principio, ¿no? Entonces, para tener controladas estas variables, puede resultar útil utilizar algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden pasar que haya perturbaciones, por ejemplo, que haya mucha cantidad de gente para operar con los servidores, las computadoras, a veces entra y sale gente y la puerta queda abierta. Entonces, al quedar abierta hay un flujo de calor, un intercambio de calor si se quiere, que puede hacer aumentar la temperatura de la sala y eso aumente, digamos, la temperatura a la cual están procesando las computadoras y los servidores, ¿no? Entonces, queremos estudiar esas perturbaciones que pudieran haber. Esto es un poco el problema. Entonces, para poder estudiar eso, usamos, en principio, el algoritmo de K-means, que tiene como objetivo agrupar esas variables o generar clústeres de variables, ¿no? Y un poco, digamos, para corroborar qué tan bien trabaja K-means, usamos el método de Elbow y Silueta, que estudia la cantidad óptima de clústeres para, para agrupar estas posibles perturbaciones, ¿no? Entonces acá hay como un layout, ¿no? Una vista superior, si se quiere, del data center, y en los costados tenemos las dos puertas que son posibles fuentes de perturbación, ¿no? En el medio hay dos servidores, S1 y S2, que están montados en dos racks, el rack 1 y 2. Arriba, bueno, digamos, atrás, digamos, hay una computadora y en los costados dos computadoras. Y ahí atrás hay un sistema llamado S3, que ese sistema lo que hace es eh, medir la temperatura, medir la presión del ambiente y mediante Wi-Fi subir todos esos valores a una plataforma, ¿sí? Esa plataforma lo que hace es ir coleccionando todos los valores de temperatura y media presión y los junta en un dataset, digamos, un conjunto de datos, ¿sí? Más particularmente es un CSV. En un CSV tenemos todos los valores de temperatura, media presión y la fecha, día, hora. Entonces con eso vamos a poder utilizar justamente el algoritmo de K-means, ¿sí? Ese u otro algoritmo, en particular acá trabajamos con ese, ¿no? Eso es un poco lo que es el problema, digamos, el análisis del problema. Entonces, ahora nos metemos un poquito más de lleno con los algoritmos para ver cómo trabajan y después cómo aplicarlos, ¿sí? Y el algoritmo de K-means trabaja en base a la idea de generar grupos o clusters. O sea, uno puede tener, por ejemplo, un conjunto de datos y de acuerdo a la similitud de esos datos, K-means nos permite agruparlos, como está acá, en 4 grupos, por ejemplo, 5 grupos, en 3 grupos. Es decir, en principio una cantidad K de grupos. Lo que no sabemos cuál es esa cantidad óptima. Puede ser, no sé, 8, 10, 2. Y eso es lo que vamos a estudiar con los algoritmos de Elbow y Silvestre, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, K-means, ¿qué hace? Toma un conjunto de muestras, que en nuestro caso es nuestro dataset de temperatura, media presión, y lo divide en K clusters. Pero resulta ser que digamos que cada clúster se encuentra descrito por lo que es la media, ¿sí? Que generalmente, en la literatura se lo suele llamar centroide. O sea, cada grupo está descrito por su centroide. Entonces, K-means, ¿qué hace? Para poder encontrar esto, ¿qué hace? Utiliza esta expresión que es la suma de cuadrados dentro del clúster, ¿sí? La idea es minimizar esta ecuación que está acá. ¿Qué es esta ecuación? X sub y es la cantidad de muestras, en nuestro caso sería temperatura, media presión, y U sub J es la media o el centroide. Entonces, ¿qué hace? Calcula la distancia de todas las muestras al centroide. Y la idea es minimizar esta expresión. Eso es un poco, digamos, someramente qué es lo que hace K-means, ¿no? O sea, trata de minimizar el criterio de inercia. Pero ¿qué pasa? En realidad queremos saber cuál es la cantidad óptima de clusters. Entonces, un método posible es el método de Elbow. El método de Elbow lo que hace es tomar esta expresión, esta que hicimos acá, e itera con una cantidad, por ejemplo, de 10 clusters. Este es un ejemplo, ¿no?
en el eje, digamos, horizontal tenemos 10 clústeres, y en el eje vertical tenemos la inercia. Entonces, para clústeres pequeños de 2, 3, 4 nos da un valor bastante grande, y para cantidad de clústeres un poco más grandes, fíjense que casi no varía la inercia, ¿no? Digamos, varía muy suave, si se quiere. Entonces el método Delbo dice, bueno, de esta curva que tenés acá, fíjate cuál es el codo, por así decirlo. En otro caso, el codo acá puede ser 3. Entonces, con 3 clústeres se podría decir que es una cantidad óptima, ¿sí? Es un poco cómo funciona el método de Delbo. El método de silueta lo que va a hacer es estudiar la distancia de separación entre los clústeres. Por ejemplo, si tengo 4 clústeres, me va a estudiar qué tan separados están esos grupos o clústeres. Entonces, para eso usa esta expresión, el coeficiente de silueta, que contiene una variable llamada b, que es la distancia media del grupo más cercano, y otra variable a, si se quiere, que es la distancia media dentro del grupo, ¿sí? Este parámetro justamente lo que nos define es qué tan lejos o qué tan cerca están estos grupos. Entonces, esto del coeficiente de silueta nos puede dar un rango, si se quiere, de 1 a menos 1, ¿no? Si este coeficiente de silueta está cercano a 1, quiere decir que los grupos están relativamente lejanos, ¿no? Si es 0, están muy, muy, muy cerca, digamos, casi en el límite, y si es muy cercano a menos 1, significa que es como que están ensimismados o está mal asignada la muestra, ¿sí? Son como parámetros que nos van a dar eso. Entonces, ya teniendo un vistazo, por así decirlo, del problema y cómo funcionan los algoritmos, vamos a ver la aplicación propiamente dicha. Entonces, lo que hicimos fue hacer dos planos. Un plano para lo que es temperatura humedad, ¿no? Un gráfico XY, si se quiere, y obtuvimos estos datos. Esto es una nube de datos de temperatura humedad. Entonces nos llamaba la atención, por ejemplo acá en esta parte, que la temperatura varía entre 28 y 32 grados, esta cola, si se quiere, de datos, a una humedad relativamente chica. Pensamos que eso podría ser una perturbación, ¿sí? O estos puntos que están acá cercanos a 90, podríamos pensar que es una perturbación. Entonces la pregunta es, Camins nos podría devolver una cantidad de grupos tal que eso es una perturbación, nos diga que eso es una perturbación o esto? Bueno, eso es un poco lo que estudiamos ahí. Después hicimos otro plano para temperatura-presión. Y de vuelta observamos acá, que para una variación de 29 a 32, eso podría llegar a ser una perturbación. Entonces aplicamos los métodos. Aplicamos Camins, y para el caso de temperatura humedad usamos Delbo. Obtuvimos esta curva, ¿sí? Que es similar a la que vimos un ratito. Y acá, no sé si es tan visible, pero el codo lo podríamos tomar, por ejemplo, en K igual 4 o en 6, como mucho. Ya después mucho más de eso no, porque la curva casi que no varía, ¿sí? O sea que digamos, pensamos que un rango de clúster posible puede ser entre 4 y 6. Tomamos 6, ¿sí? Tomamos un número de clúster igual a 6 y nos separó de esta forma, donde la estrella blanca es, digamos, el centroide, ¿no? ¿Y qué pasó? Digamos, esta cola de datos, que es la que está arriba, vertical, no la tomó como una perturbación, la tomó como parte de lo que fuera la ventilación del data center. O sea, no lo tomó como un grupo aparte, ¿sí? Entonces, bueno, nos fijamos ahora con el coeficiente de silueta si estaban bien separados esos grupos. Y lo que vimos es lo siguiente. Ese coeficiente nos dio 0,5 más o menos, que da en esta línea punteada, lo cual en principio estarían relativamente bien separados, y la silueta de los grupos es homogénea. Salvo, bueno, esta la quinta, el resto es homogéneo, con lo cual podríamos decir que está más o menos bien separado. Luego probamos con un valor mayor para verificar, y ya vemos que los grupos, digamos, la silueta de cada grupo es bastante heterogénea, ¿no? Digamos, hay algunos que son más finitos, otros más gruesos, como que con K igual 11 no es muy bueno. ¿Bien? O sea, nos quedaríamos con K igual 6, a eso. Luego hicimos el de temperatura-presión, hicimos el método de Delbo, y acá podría ser un poquito más, es muy subjetivo, ¿no? Pero acá podría ser que con K igual 4 podría ser una buena cantidad. Nosotros lo que hicimos fue probar de vuelta con K igual 6, para seguir, digamos, una correlación, ¿no? Obtuvimos los 6 grupos, y esta cantidad de datos que está acá arriba, no sé si se ve, la que va de 32 a 27 más o menos, perdón, 29, no lo tomó de vuelta como otro grupo, sino que lo asignó al mismo. O sea, no lo tomó como una perturbación. Y acá sí pasó algo distinto, que es que con el análisis de silueta, con K igual 6, ya las siluetas nos dieron distintas.
Con lo cual, digamos, de alguna manera tomar K igual 6 para este caso, es decir, el de temperatura-presión, no sería lo más óptimo. O sea, sería mejor tomar K igual 4, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando al principio con Ergo. Luego, bueno, probamos con un K mayor, otra vez nos dieron siluetas distintas, lo cual corrobora que con K mayor a 6 ya no sirve mucho, ¿no? Entonces, algunas conclusiones. Primero es que la cantidad de clústeres siempre se puede analizar con el método de Loewe silueta, y que no tiene por qué dar lo mismo, aunque las nubes parecieran ser similares, no tienen por qué dar los mismos valores de clúster, ¿no? Es decir, con el método de Loewe silueta pudimos corroborar cuál es la cantidad óptima. Y por último, siempre conviene estudiar bien los datos, porque hago una sola observación. Esto que está acá, este conjunto de datos que nosotros pensamos que puede ser una perturbación, según el análisis que hicimos, no es una perturbación. Entonces, podría llegar a ser que conviene limpiar un poquito más esta parte y trabajar más sobre el conjunto total, ¿no? Esto igual, no importa cuál sea el algoritmo de inteligencia artificial o el algoritmo que se use, siempre conviene pulir o limpiar esos datos, ¿sí? Así que bueno, eso es todo.